Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en una historia que, la verdad, desafía las explicaciones fáciles. Buenas. Sí, es un caso de esos que te dejan pensando. Vamos a basarnos en la información que hay sobre Cameron Macaulay, un niño escocés, Ajá. que desde muy pequeño, pues, parecía recordar, y con una claridad asombrosa, una vida anterior, en un sitio que nunca había pisado. Exacto. Es uno de esos casos modernos, bien documentados, que te hacen preguntarte, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Claro, la pregunta es inevitable. Así que hoy la idea es esa, ¿no? Desgranar un poco los detalles, ver las evidencias que se presentaron Ujú. y, bueno, reflexionar sobre las preguntas que esto plantea, sobre la memoria, la identidad, quizá incluso sobre la propia conciencia. Un tema complejo, desde luego. Vale, pues vamos a meternos de lleno. La historia, como decía, arranca en Glasgow. Cameron Macaulay, un niño normal y corriente, hasta que, sobre los 2 años, más o menos, empieza a hablar de su otra madre Con 2 años. Ya es llamativo. y de su otra casa. Pero no como un juego, ¿sabes? No era en plan cuento. Había una carga emocional, por lo que se cuenta. Exacto. Una insistencia, una emoción que se notaba. Hablaba de la isla de Barra. Una isla pequeña remota en las hebridas exteriores escocesas. Eso es. Decía que ese era su verdadero hogar. Imagínate la cara de su madre, Norma. Claro, porque ellos no tenían ninguna conexión con Barra, ¿verdad? Ninguna. Ni conocían apenas el lugar. Lo que más llamaba la atención, según los relatos, era justo eso que comentabas, la emoción. Ujú. Una mezcla de nostalgia muy profunda, casi como un dolor, ¿sabes? Y a veces angustia por estar lejos de allí. Angustia real. Sí. Describía juegos en la playa con sus hermanos de Barra, hablaba de su padre de Barra. Era como un mundo paralelo que él sentía suyo, pero perdido. Y fíjate, esa carga emocional es un primer indicio muy importante que los investigadores de estos fenómenos suelen destacar siempre. Ajá. No hablamos solo de un niño con mucha imaginación que inventa cosas. Las fuentes describen una angustia de verdad, un anhelo constante que le causa sufrimiento. Claro, no es un juego. Exacto. Esto diferencia estas afirmaciones de la fantasía infantil normal, que suele ser más lúdica, cambia más. La constancia y esa emoción asociada son factores que alertan de que ahí puede haber algo distinto. Ya, y además es crucial lo que decías, que la familia no tuviera ni idea de Barra, ninguna conexión previa, nada de nada. Esto reduce mucho la posibilidad de que el niño simplemente estuviera repitiendo cachos de conversaciones oídas. Claro, lo típico que oyen por casa. Eso es, información absorbida sin darse cuenta del entorno familiar, lo que se llama criptomnesia, al menos en su forma más directa. Aquí parece menos probable. Exacto. Y esa falta de una fuente clara de información nos lleva al siguiente punto, que es donde la cosa se pone, muy interesante. Y fascinante, Los detalles. los detalles. Cameron no solo hablaba de Barra en general, es que daba descripciones súper específicas, una y otra vez, y con una consistencia que tela, a lo largo de los años. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, hablaba de una casa blanca, justo al lado del mar, con una puerta negra muy característica. Ujú. Describía cómo veía aterrizar aviones en la playa, que esto, claro, si no conoces Barra, te suena rarísimo. Sí, suena extraño. Pero es que es justo una de las señas de identidad de la isla. El aeropuerto de Barra tiene la única pista comercial del mundo que está sobre arena de playa y se usa con marea baja. Un detalle muy específico. No es algo que te inventas fácilmente o que sea común en otros sitios, vamos. Para nada. Pero seguía. Mencionaba nombres, se refería a su madre de Barra como Sheila. Sheila, vale. Hablaba de un perro blanco y negro. Pero quizás, el detalle más perturbador, y que no cambiaba nunca, era su relato sobre cómo había muerto él en esa vida anterior. Ah, contaba eso también. Sí, con una certeza que chocaba para su edad, ¿sabes? Ujú. Describía una caída, Una caída. pero no una caída cualquiera. Especificaba que había sido desde un balcón o una altura parecida y que eso le había costado la vida. Uf, la acumulación de estos detalles tan concretos, la casa, la puerta, los aviones en la playa, el nombre, la causa de la muerte, y todo repetido constantemente por un niño de 3, 4, 5 años. Eso es lo que realmente hace especial este caso. Aquí es fundamental pararse un momento en la naturaleza de estos recuerdos.
A ver, la psicología infantil nos dice que la imaginación a esas edades es brutal, desbordante, pero también es muy fluida. Cambia mucho, ¿no? Claro, las historias inventadas cambian, se adornan, se olvidan trozos, se reconstruyen. Mantener un conjunto tan específico, tan estable, de detalles conectados durante años, es muy atípico. No es lo normal, ¿no? No hablamos solo de una cosa aislada, sino de una constelación de datos geográficos, casa junto al mar, en Barra, arquitectónicos, Blanca, Porta Negra, contextuales, aviones en la playa, personales, madre llamada Sheila, y biográficos, muerte por caída. Todo un paquete. Exacto. Las investigaciones en este campo, como las que empezó Ian Stevenson y que luego continuó Jim Tucker, buscan precisamente este tipo de especificidad y consistencia. Son indicadores de que podría haber algo más que simple invención. La coherencia interna y que la historia del niño no cambie son claves. Y fue precisamente esa coherencia la que al final llamó la atención de los profesionales. Claro. Aquí entra en escena el doctor Jim Tucker, psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia. Sí, muy conocido por su trabajo en la División de Estudios Perceptuales. Eso es, donde investigan fenómenos que, desafían un poco los modelos materialistas habituales de la mente, incluyendo estos recuerdos de vidas pasadas en niños. Y el caso de Cameron, con esa cantidad de detalles que se podían intentar verificar, encajaba perfectamente en lo que buscaban, documentar de forma sistemática. Tenía potencial para ser investigado a fondo. Exacto. Según las fuentes, después de evaluar la situación y ver que Cameron seguía y seguía con lo mismo, se tomó una decisión, valiente y complicada logísticamente. El viaje. El viaje. Organizar un viaje a la isla de Barra con Cameron, que entonces tendría unos 5 o 6 años, y su madre, Norma. Y además, el viaje se documentó, lo cual añade una capa de registro a todo esto. Este paso, el de llevar al niño al lugar que describe, es metodológicamente crucial en estas investigaciones. Pero ojo, también es delicado. ¿Por qué delicado? Bueno, es crucial porque te da la posibilidad de verificar directamente. Reconoce el niño sitios, puede identificar la casa o personas que dice recordar. Claro, la prueba de fuego, pero es delicado porque siempre existe el riesgo de sugestión. Los investigadores tienen que ser súper cuidadosos para no guiar al niño ni queriendo ni sin querer. Las preguntas tienen que ser abiertas y lo ideal es que sea el niño el que tome la iniciativa al reconocer las cosas. Entiendo. Según se cuenta en la documentación del caso de Cameron, uno de los aspectos más llamativos del viaje fue justamente eso, que una vez en Barra, Cameron pareció reconocer él solo ciertos puntos de referencia. Él solo. Sí, y lo más importante, se dice que fue él quien guió al equipo hacia la costa hasta encontrar la casa que coincidía con sus descripciones. Imagínate la escena, un niño pequeño de Glasgow que no ha estado allí en su vida, llevándonos a los adultos por una isla remota hasta pararse delante de una casa blanca junto al mar con una puerta negra, la misma que llevaba años describiendo. Donde la historia ya pasa de ser un relato familiar curioso a un caso con posibles evidencias externas. Exactamente. La llegada a esa casa que identifica Cameron abre la fase de verificación allí mismo, in situ. Ajá. Y aquí es donde los detalles que se encontraron se vuelven todavía más específicos y, para mucha gente, más convincentes. Las averiguaciones que se hicieron en Barra, hablando con historiadores locales o gente que conocía la historia de esa casa en particular, empezaron a dar coincidencias muy notables. ¿Qué se encontró? Se confirmó que efectivamente en esa casa había vivido una familia, de apellido Robertson. Robertson, vale. Y que entre los miembros de esa familia había habido una mujer llamada Sheila. Sheila, el nombre que daba Cameron para su madre anterior. El mismo nombre, ya la coincidencia del nombre y la casa es llamativa por sí sola. Desde luego. Pero había más verdad, el detalle que siempre se cita como el más potente. Sí. Ese es el punto que muchos consideran el más difícil de explicar por las vías normales, digamos. Se pudo corroborar, a través de registros o testimonios fiables, que un miembro de esa familia Robertson, relacionado con esa casa, había muerto efectivamente por una caída ocurrida cerca de allí. Una caída. La concordancia con el relato constante de Cameron sobre su propia muerte por una caída es objetivamente sorprendente. Es que, si conectamos los puntos que nos dan las fuentes sobre el caso, un niño describe un lugar remoto, una casa específica, un nombre concreto asociado a ella y una causa de muerte rara para un niño pequeño, ¿caída mortal? Sí. Y luego una investigación en el sitio confirma por separado que esa casa existe,
que hubo una persona con ese nombre vinculada a ella y que hubo una muerte por caída en esa familia. Pues la acumulación de coincidencias se vuelve estadísticamente muy, muy improbable. Es difícil no pararse a pensar cómo encajan todas estas piezas. Intentas buscar otras explicaciones. Claro, ¿podría la familia haber oído algo de esta historia de alguna forma y Cameron lo absorbió sin darse cuenta? Esa es siempre la primera hipótesis que hay que intentar descartar, la criptomnesia, lo que hablábamos antes. Claro. Sin embargo, las fuentes que documentan el caso suelen insistir en varios puntos en contra de eso. Primero, lo que ya dijimos, la familia de Glasgow no tenía vínculos conocidos ni con Barra ni con la familia Robertson. Vale. Segundo, el detalle específico de la muerte por caída. No parecía ser una historia muy conocida, ni siquiera en Barra y mucho menos fuera. No era parte del folclore local que pudieras encontrar fácilmente. No era algo público. Exacto. Y tercero, la precisión de tantos detalles combinados, casa, ubicación, nombre, aviones, muerte, hace que una filtración casual de información parezca menos probable que si solo fuera un detalle suelto. Ya, son muchas cosas juntas. Claro. Investigadores como Tucker argumentan que aunque la criptomnesia nunca se puede descartar al 100%, en casos como este, la especificidad y lo poco conocidos que eran algunos datos hacen que sea una explicación menos satisfactoria para todo el conjunto. Pero bueno, es una objeción que siempre hay que tener ahí presente al evaluar estos casos. Tiene sentido. La fuerza del caso parece estar en esa acumulación de detalles verificados, y algunos de ellos aparentemente no públicos. Pero la historia no acaba con la verificación. Hay otro aspecto igual de fascinante. ¿El efecto en el niño? Exacto. El efecto que tuvo la visita a Barra en el propio Cameron. Sí, esto es muy interesante también. Según contó su madre, Norma, y se vio durante el seguimiento del caso, después del viaje a la isla, algo cambió profundamente en Cameron. ¿En qué sentido? Pues toda esa angustia, esa nostalgia, esa insistencia casi obsesiva por su otra vida, empezó a desaparecer. Se le notaba más tranquilo, como más asentado en su vida de Glasgow. Y lo más significativo, poco a poco dejó de hablar de Barra, de Sheila, de su otra familia. Dejó de mencionarlo. Sí. Era como si el viaje, el ver la casa, el conectar físicamente con el lugar de sus supuestos recuerdos, hubiera cerrado un círculo para él. Ya no sentía esa necesidad tan fuerte de volver o de hablar de ello. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre la posible función de estos recuerdos, vengan de donde vengan. Este cambio emocional después de la visita es un patrón que Stevenson y Tucker han reportado en otros casos parecidos. Ah, es algo que se repite. Sí, parece ser un elemento recurrente. La resolución emocional después de la validación, o al menos de la confrontación con los recuerdos, es parte integral del fenómeno. Curioso. Si interpretamos el caso desde la perspectiva de la reencarnación, pues se podría sugerir que la visita permitió al niño procesar o completar asuntos pendientes de esa vida anterior, y eso liberó la carga emocional. Como cerrar un capítulo. Exacto. Desde una perspectiva psicológica más convencional, se podría argumentar que la visita le dio una forma de integrar una fantasía muy persistente o quizás una disociación temprana, dándole como un cierre narrativo. Ya. Lo que es intrigante es que la terapia, por llamarla de alguna manera, consistió en validar la realidad externa de los recuerdos. La tranquilidad que encontró Cameron después es tan significativa como las propias coincidencias verificadas. Sugiere que había una dinámica psicológica profunda en juego, vinculada directamente a esas afirmaciones. Entonces, ¿qué nos deja todo esto sobre la mesa? El caso de Cameron Macaulay, tal como nos lo presentan las fuentes, nos enfrenta a un conjunto de hechos que son difíciles de encajar en nuestra forma habitual de entender las cosas. Desde luego. Las preguntas son inevitables y son profundas. ¿Podría la conciencia, o al menos la memoria con identidad, sobrevivir a la muerte física y volver a manifestarse? Esa es la gran pregunta que flota sobre estos casos. ¿Es este un ejemplo especialmente bien documentado de reencarnación? ¿O estamos viendo capacidades humanas que aún no entendemos bien? Claro, otras posibilidades. Quizás una forma extrema de percepción extrasensorial, esa habilidad hipotética de obtener información sin usar los sentidos normales o mecanismos psicológicos increíblemente complejos que pueden simular recuerdos de vidas no vividas. Las fuentes no dan una respuesta cerrada, obviamente, pero sí exponen el enigma de forma muy directa. Plantean el misterio con mucha fuerza. Hagamos un resumen rápido de este recorrido. Tenemos a un niño muy pequeño, Cameron Macaulay, que desde los 2 años cuenta recuerdos muy vívidos y con mucha carga emocional de una vida pasada en la isla de Barra, un lugar que su familia no conocía.
Ajá. Estos recuerdos son súper específicos. Casa blanca con puerta negra junto al mar, aviones en la playa, una madre llamada Sheila, muerte por caída. Detalles muy concretos. Luego, una investigación posterior, que incluye un viaje documentado a Barra, parece verificar por separado varios de estos detalles clave. Y algunos de ellos no eran de conocimiento público. La verificación es un punto fuerte. Y finalmente, tras esta confrontación con el lugar, el niño vive una notable resolución emocional. Deja atrás la angustia y las referencias constantes a esa otra vida. Exactamente. El caso de Cameron Macaulay sigue siendo uno de los ejemplos contemporáneos más sólidos y que más se discuten en el estudio de estos recuerdos anómalos en niños. Da que pensar, ¿eh? Mucho. Más allá de la postura personal que cada uno tenga sobre si cree o no en la reencarnación, yo creo que el verdadero valor de analizar a fondo estos casos documentados está en las preguntas que nos obligan a hacernos. Sí. Que nos dicen sobre la plasticidad y los misterios de la memoria humana, cómo se forma y dónde acaba nuestra identidad. ¿Podrían existir continuidades o conexiones en la experiencia humana que nuestro paradigma científico actual todavía no puede explicar o ni siquiera imaginar? Es abrir la mente a otras posibilidades. Quizás la reflexión final más útil no sea buscar una etiqueta definitiva. Reencarnación, percepción extrasensorial, psicología profunda, sino reconocer que casos como este nos empujan a los límites de lo que entendemos. Nos recuerdan, con bastante humildad, la verdad, que la conciencia humana sigue siendo en gran medida un territorio inexplorado, lleno de posibilidades que quizás apenas empezamos a vislumbrar.